Saludos y bienvenidos a este curso de teoría de grupos, una teoría muy importante para las matemáticas y muy bella de por sí. Entonces, si usted está tan interesado como yo en aprender acerca de teoría de grupos, pues sea usted bienvenido a esta serie de videos. Vamos a empezar con las referencias que yo voy a usar en este transcurso del curso y van a ser dos con el mismo nombre, porque no tenemos mucha creatividad. Abstract Algebra de Dumit y Food, un clásico ya entre las personas que saben de esto, y el Abstract Algebra de Judson. No lo habrá escuchado su merced, pero lo bueno de este libro y lo interesante es que es al precio que a todos nos gusta, gratis. Y es muy bueno, aparte de todo es muy bueno. Uno pensaría que por ser gratis es malo, pero no. Lo mejor de todo es que está en español, ya lo tradujeron a español. No sé si se puede descargar el PDF en español, pero ya está en español. Voy a dejar el link en la descripción. Bueno, y antes de empezar quisiera darles la recomendación del nivel necesario para seguir o no perderse totalmente en este curso. Y lo que necesita es un poco de conocimientos, sí necesita un poco de saber conjuntos, un poco de aritmética modular, un poco de madurez matemática para entender las pruebas y bueno, no puede entrar de una, lastimosamente, a este curso sin un poco de conocimientos previos en matemáticas. Con tal de que sepa conjuntos y le meta muchas ganas, pues ya las cosas salen bien. Iniciemos entonces con lo que es una operación binaria. Una operación binaria en un conjunto G es una función. Lo podemos ver así como una función de G en G al mismo G. O sea, coger todas las parejas ordenadas y mandarlas a un elemento. En este caso no la vamos a llamar punto A, B, sino A punto B. O muchas veces vamos a llamarla sin ni siquiera un símbolo, AB. ¿Ok? Como una multiplicación o A más B, aunque no va a ser la suma normal. ¿Ok? Entonces, eso es una operación binaria. Una operación binaria es una regla que coge y mezcla o junta dos elementos en otro elemento del mismo conjunto. Tiene que ser del mismo conjunto para que podamos decir que es una operación binaria. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es una operación binaria. La suma y el producto normales que usted conoce es una operación binaria. Coge dos números y los vuelve otro número. Coge dos números naturales y los vuelve un número natural. Dos enteros, dos lo que sea y los vuelve como otro número del mismo conjunto. La composición de funciones. Funciones de un conjunto en sí mismo para no dificultar las cosas de A en A. Entonces, la composición de funciones f compuesto g es una operación binaria porque también forma una función de A en A. La mezcla de colores no es un ejemplo muy matemático, pero también sirve. Si usted mezcla dos colores, ya sea en tinte o ya sea en luz, obtiene otro color. Por ejemplo, en luz no sé, pero en tinte creo que el rojo más pongámoslo así, el azul da púrpura. Aunque no creo que esté clase de púrpura, pero da púrpura. ¿Ok? Los conectores lógicos como en el mundo de todas las proposiciones lógicas o proposiciones, los conectores lógicos como la conjunción o la disyunción o la implicación son operadores, son operaciones binarias. P, una proposición y Q, esto también es una proposición. Entonces, en el conjunto de todas las proposiciones, si es que existe, puede que no exista, eh, los conectores lógicos son una operación binaria. Y las operaciones entre conjuntos, pues no existe el conjunto de todos los conjuntos, pero si cogemos A y buscamos en el conjunto potencia todos sus subconjuntos y aquí hacemos operaciones como la unión, la intersección, la diferencia o la diferencia simétrica, entonces estas son operaciones binarias porque siguen generando subconjuntos de A. Pero bueno, el conjunto importante es P, el conjunto potencia. Y el mínimo y máximo de dos números.
por ejemplo, vamos a llamar el máximo M mayúscula. Entonces, veamos, 3, M mayúscula 2. ¿Cuál es el máximo acá? 3. ¿Listo? Entonces es una operación binaria, coge dos números y los vuelve otro número. ¿Listo? O por ejemplo el mínimo, que vamos a llamarlo M minúscula. Otro ejemplo, 10 mínimo 6. Pues ¿cuál es el mínimo? 6. Y también es una operación binaria. Ahora vamos a ver las posibles propiedades que puede tener una operación binaria. Una operación binaria decimos que es asociativa si cumple esta ecuación para cualquier trío de elementos. ¿Listo? Que usted pueda poner los paréntesis en cualquier lado. Es asociativa. Tiene neutro si existe un elemento dentro del conjunto, tal que, pues, no importa por dónde se opere, derecha o izquierda, lo deja igual. Eso es tener un neutro, que la operación tenga un neutro. Si la operación tiene un neutro, decimos que un elemento del conjunto tiene inverso si existe otro elemento que vamos a llamar a la menos 1 de ese conjunto, tal que la operación por cualquier lado, tanto por derecha como por izquierda, da el neutro. ¿Ok? Y llamamos a la operación conmutativa si no importa el orden en que usted haga la operación, le va a dar lo mismo. Pero profundicemos un poco más en lo que significa lo que acabamos de ver. Ahora veamos qué quieren decir estas propiedades. La propiedad asociativa le permite a usted operar cualquier tipo de pareja sin alterar el orden. Me explico. Si usted, como es operación binaria, si usted tiene, por ejemplo, en una suma, 2 más 3 más 7. Y usted dice, la suma es binaria, ¿qué opero primero? ¿El 2 más 3 o el 3 más 7? Porque tiene que ser dos elementos. Pues usted dice, no importa, ya que si la suma es asociativa, entonces yo puedo primero hacer esto. Bueno, primero hacer esto. O puedo hacerlo, primero hacer esto. Primero 3 más 7. Y luego más 2. En ambos casos va a dar 12. Eso significa hacer una operación asociativa, que no importa en qué orden usted asocie las parejas. Muy bien. El elemento neutro es un elemento que no afecta nada a la operación, que usted lo deja igual, que deja las cosas igual. Y eso es importante, aunque pues pareciera que no, pero es súper importante dejar las cosas igual, porque usted puede partir de algo que está quieto y empezarlo a mover con el elemento neutro, ¿ok? El inverso es coger y algo que es un elemento que anula el otro elemento. El inverso de un elemento es alguien que lo anula. Nada es el neutro, obviamente. Una forma de verlo es en la división. El inverso de un número, digamos, bueno, diferente a 0, claro está, digamos de 5, en la multiplicación con los reales es 1 sobre 5. Este es el inverso. Entonces, cuando usted los multiplica, le va a dar el neutro de la multiplicación, 1. ¿Ok? Y en una operación conmutativa, pues es el típico dicho que el orden de los factores no altera el resultado. Ahora sí, veamos la definición de un grupo. Un grupo es un conjunto con una operación binaria y esa operación binaria tiene que tener tres características. La operación binaria tiene que ser asociativa, tiene que tener neutro y todos los elementos, absolutamente todos, incluso el neutro, obviamente, deben tener un inverso. Muy bien, esas son las únicas tres condiciones que se le piden a un grupo, aunque parecen fáciles de cumplir, no lo son. La más difícil a veces de verificar es la asociativa, eso depende de la operación. De que tenga neutro, bueno, y que tenga inverso también es un poco difícil, ¿ok? Pero bueno, esas son, que sea asociativa, que usted pueda hacer el orden, bueno, no hacer el orden, sino a emparejar como quiera, que exista alguien que no aporte y que tenga que todos los elementos tengan un inverso, todos. Si la operación da la casualidad que también es conmutativa, decimos que el grupo es abeliano. No le decimos un grupo conmutativo porque da pereza, le decimos abeliano, que suena más bonito. Veamos algunos ejemplos de grupos. Perdón. Z, Q y R
O sea, los enteros, los racionales y los reales son, con la suma, la operación suma tiene que definir una operación, es un grupo, son grupos. Y el neutro es cero. Claro está, todos los elementos, todos los elementos tienen inverso, el negativo, el inverso es cero y la suma ya sabemos que es asociativa. El neutro es cero, perdón. Ahora, si le quitamos el cero a cada uno de estos conjuntos, con la multiplicación ya también se vuelve un grupo. Todos tienen inverso. Oh, ok, no, el z no. Fijémonos acá, z con multiplicación no tiene inverso. No, sí, porque por ejemplo 5, el inverso, como ya lo vimos, es 1/5 y eso no pertenece a los enteros. Entonces z no es un grupo con la multiplicación. ¿Listo? Ya vimos dónde fallaba. Pero estos sí son grupos con la multiplicación y con el neutro 1. El grupo trivial van a escuchar ustedes mucho acerca de él, porque no puede ser trivial un grupo, pero pues uno lo considera y es un grupo con un elemento. Adivinen quién es el neutro, el e, quién es el inverso de e, el mismo, y pues la operación e por e, ¿cuánto va a dar? Pues e. Entonces ese es el grupo trivial, con un solo elemento que a la vez es el neutro. Veamos a ver, ya vimos en los subconjuntos de un conjunto, o sea, el conjunto potencia, que tiene muchas operaciones binarias. ¿Cuál es la operación binaria que forma un grupo? La diferencia simétrica. La diferencia simétrica forma un grupo entre los subconjuntos. El neutro es vacío, el conjunto vacío. Claro está, porque llamémoslo B, diferencia simétrica, que es un triángulo con vacío, pues sigue siendo B. No le quita nada. Y el inverso de cada elemento es el mismo, porque la diferencia simétrica consigo mismo pues es vacía. Entonces B, diferencia simétrica con B, algo que no tengan, que tengan ni este ni el otro, que no compartan estos dos, perdón, es vacío. Comparten todo, que son lo mismo. Entonces ese es un grupo. Y también ZN, el grupo de la aritmética modular o el grupo cíclico de n elementos con la suma módulo n es un grupo. ¿Listo? Ya existe un video explicando en qué consiste la aritmética modular. Ejemplos, pero ahora de cosas que no son grupos, porque a veces fallan, como vimos en la ocasión anterior. Por ejemplo, los naturales con la suma. No es grupo, porque no tiene inversos, no hay inversos para cualquier número. Lo mismo ya lo vimos z sin el elemento 0 con el producto. No es grupo, porque no tampoco tiene inversos. El conjunto del conjunto potencia, los subconjuntos de un conjunto, con la intersección no es grupo, porque aunque tiene neutro, A es el neutro, no tiene inversos. No hay alguien que usted coja un conjunto B intersectado cualquier cosa y le dé A. No existe. Entonces, por eso no es inverso, no tiene grupo, no es un grupo, perdón. Tampoco la unión y la diferencia forman grupo. Ya pues para ustedes les queda ver dónde falla esto. Y Zn, pero con el producto, con la multiplicación módulo n, no es grupo muchas veces. Por ejemplo, acá 5 no tiene inverso en Z10 y en otros hay muchos números que no tienen inversos. Entonces, Zn con el producto no siempre es grupo. Veamos algunas proposiciones, algunas propiedades de los grupos, ya cuando tenemos esto definido. Primera, el neutro es único. No existen dos neutros, no existen dos elementos. Si existe, es el único que hace eso. El inverso, perdón, de un producto es invertir estos dos, invertir el orden, y el inverso, distribuir el exponente, el -1, ¿ok? Y la ecuación, en cualquier grupo, estas ecuaciones a, x, b, para solucionar para x, tiene, perdón, una única solución, ¿ok? Entonces vamos a ver sus demostraciones. Las ideas de las demostraciones son las siguientes. Supongamos que existen dos neutros, E y otro, F. Entonces vamos a ver qué pasa. E es igual a E por F, porque F es neutro.
¿cierto? Entonces F por E o E por F es E. Y E, como también E es neutro, E por F es F. Entonces E termina siendo igual a F. Ya, fácil, es único. Veamos a ver si A tiene dos inversos, A gorro y A punto. Entonces A gorro es A gorro por el neutro. Tiene neutro. Es importante, por eso es importante que sea grupo. Si tiene neutro, entonces A por A punto, bueno, E es igual a A por A punto. Como es asociativa, que utilizamos la propiedad asociativa, entonces cambiamos de orden y esto se vuelve el neutro y entonces esto se vuelve A punto. O sea, terminamos teniendo que A punto es igual a A gorro y ambos son inversos, entonces termina siendo el inverso siendo único. Aquí simplemente basta multiplicar A por B menos 1 por A y utilizar la asociativa muchas veces. ¿Ok? Hagan ustedes la prueba. Y acá pues simplemente es multiplicar a ambos lados de la ecuación. Voy a hacerla acá. A ambos lados de la ecuación tenemos A por X igual a B. A ambos lados los multiplicamos por el inverso. La existencia de inversos es importante. Entonces A por menos 1 por A por X igual a menos 1 por B, a la menos 1 por B, y esto se vuelve el neutro y queda X igual a, y esta es la solución. Como el principio de despejar las ecuaciones, porque pues la suma es un grupo. Ahora, vamos a definir el orden de un elemento. El orden de un elemento es si existe, pues es ese número que lo hace neutro. Entonces, veamos. ¿Qué es existir? O sea, ¿cuándo puede existir el orden de un elemento? Cuando usted, digamos, multiplica, o voy a llamar multiplicar muchas veces, es el producto de ese elemento por sí mismo, la potencia, lo que usted conoce como potencia. G por G por G por G. Y en algún momento se le vuelve neutro. ¿Listo? Después de tanto multiplicar o de tanto operar por sí mismo, se le vuelve neutro. Si pasa eso, si esto es un número finito, entonces puede volver a pasar más adelante. El número más pequeño de veces que pasa, ese se va a llamar el orden. ¿Ok? El número más pequeño, en este caso m. Entonces sabemos que g por g por g, o sea, c por g, m veces da el neutro. Y antes no da el neutro. Ese es el orden. ¿Ok? El orden es este número, el número de veces que necesito multiplicarlo para que me dé el neutro. Si no existiese, esto de llegar al neutro, entonces decimos que el orden es infinito. ¿Ok? Veamos un ejemplo de orden infinito. El 1 con la suma en los enteros. 1 más 1 más 1 más 1. Nunca va a dar 0. Entonces tiene un orden infinito. Bueno, ahí todos los elementos tienen un orden infinito. ¿Dónde un orden finito? Por ejemplo, en Zn, digamos en Z5. En Z5, 1 más 1 más 1 más 1 más 1, o sea, 1 5 veces, le va a dar a usted 0, que es el neutro. Entonces, ese tiene, y no lo hace antes, entonces ese tiene orden, es 5. ¿Ok? Ese es el orden de un elemento. Vamos a ver algo que nos sirve, no matemáticamente, pero sí para nuestras cabezas, nuestras mentes, ver mejor las operaciones. Y es la tabla de una operación. ¿Cómo se construye? Pues usted pone todos los elementos del conjunto, en este caso Z4 es 0, 1, 2, 3 y 4. Pone todos los elementos acá. Ay, 4 no, perdón. Pone todos los elementos acá, pone todos los elementos acá y empieza a operarlos bajo la suma módulo 4. Entonces, por ejemplo, el neutro es 0, los deja igual, los deja igual. 1 más 3 diría uno que es 4, pero no, es 0 en módulo 4. 2 más 2 también es 0, o sea que el inverso de 2 en este caso es 2. No sé, 3 más 2, 3, acá vamos a sumar, 3 más 2 daría 5, pero en módulo 4 da 1. Y 3 más 3 módulo 4 da 2. Así se forma la tabla de la operación. Hay gente que dice que sirve, hay gente que dice que no. Al menos miren algo que usted puede ver con la tabla de operación. Si usted traza una línea acá
y se da cuenta, ambos lados son simétricos. A 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0, 0, son simétricos. Eso significa que esta operación es conmutativa. Conmutativa, porque es simétrica. También que tiene inversos, o sea, si usted no sabe, uy, ¿será que sí tiene inversos? Fíjese que sí, porque en todas las filas existe el cero. Entonces en todos los números llega alguien que lo vuelve cero. Eso es puede ver al menos usted con la tabla de operaciones si es inverso, es una de las propiedades. Si hay inversos. También no sé qué más puede ver. Bueno, puede ver muchas cosas con esta tabla de operación, pero es para usted entender mejor la operación y no le va a decir mucho matemáticamente, aunque puede servir. Bueno, aquí está otro ejemplo. Aprovecho para decirles que en un grupo es importante que se cumpla el principio del sudoku, lo voy a llamar así. Y es que en cada columna estén todos los elementos, cada columna, en cada fila estén todos los elementos del conjunto y no se repitan. Y también en cada columna, por eso es un sudoku. Entonces fíjese, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0. 2, 3, 0, 1, pero no se repiten y aparecen todos. 3, 0, 1, 2, no se repiten y aparecen todos. Y lo mismo en las columnas. Ese es el principio del sudoku y todos los grupos lo cumplen. No podría asegurar que si lo cumple es un grupo, pero sí, si es un grupo, cumple el principio del sudoku para reconocer pues, en la tabla de una operación. Vamos a ver algunos grupos notables e importantes. Notables porque son interesantes de ver y necesita uno aprender muchas cosas para entenderlos. Bueno, no tanto, pero sí. Y son importantes porque van a aparecer muchas veces como ejemplos, contraejemplos y estas cosas. Entonces es mejor verlos desde este momento y ya tener un arsenal de ejemplos, que ya tenemos varios de grupos para estudiar. Los grupos simétricos, vamos a iniciar con los grupos simétricos. Para saber qué es un grupo simétrico tenemos que ver qué es una permutación. Y una permutación simplemente es una función biyectiva del conjunto en sí mismo. De un conjunto en sí mismo. Eso es una permutación, es una función biyectiva de un conjunto en sí mismo. ¿Ok? Que no tiene que no ser vacío para evitarnos muchas cosas. Entonces usted puede ver una permutación como un emparejamiento ideal. Todos tienen pareja, las parejas son fieles y todo es muy bonito. O también lo puede ver como una reorganización. Fíjense en esto un momento. Por ejemplo, acá tenemos esta permutación, 1, 3, 2, 4, es una función, pero esto no se ve un carajo, no se entiende. Bueno, mejor coger y decir, yo organizo las casillas, las posiciones, la posición 1, 2, 3, 4 y 5, y ahí organizo a quién lo envío. A 1 lo envío en 3, a 2 en 4, a 3 en 5, a 4 en 1 y a 5 en 2. Y así podemos anotar una permutación fácilmente. Fíjense que es reordenar los elementos acá, reordenarlos, puede verlo así, para formar una permutación. Pero no es la única manera de ver una permutación, está también la notación cíclica y esa es la que vamos a usar. Es muy simple y muy sencilla, al menos usted no tiene que escribir dos líneas, que eso da pereza de todas maneras. ¿Cómo iniciamos la notación cíclica? La notación cíclica es, cogemos un número, puede ser 1, normalmente vamos a coger 1, o un elemento, normalmente van a ser números, entonces por eso con confianza va a ser 1, y vemos la imagen, entonces en este caso la imagen va a ser 3. Y la ponemos acá. Y luego vemos la imagen de 3, a ver a dónde va, y repetimos constantemente. ¿Listo? 5. ¿A 5 a dónde lo envía? A 2. Entonces, 2. ¿Y a 2 a dónde lo envía? A 4. Y a 4 donde lo envía a 1. Entonces, ya cuando se reinicia el ciclo, cerramos el ciclo. Es importante cerrar esos ciclos tan dañinos y tan permutadores que uno tiene. Y ya, eso es la notación cíclica. Claro, fíjese, es mucho más fácil, si usted la entiende, que andar escribiendo dos filas. No todos los ciclos deben tener no todas las permutaciones tienen un solo ciclo, pueden haber
varios ciclos. ¿Ok? Entonces vamos a ver, voy a hacer esto y luego comprobamos si es verdad. Vamos a hacer la notación cíclica de esta permutación de los 6 elementos. Entonces vamos a hacerla acá. Empezamos con 1. No es obligatorio, pero pues es costumbre. 1 lo envía en 3, es muy parecida a la anterior. 3 la envía en 5, efectivamente. 5 lo envía en 1. Entonces ya terminó ese ciclo. Y cogemos otro número, el que sigue, no sé, 2, que no ha aparecido. 2 lo envía en 4. A 4 lo envía en 6. Y a 6 lo envía en 2. Entonces ya cerramos ese ciclo. Y esta es la notación cíclica de esta permutación. ¿Ok? Y efectivamente vemos que esta es la notación cíclica de esa permutación. Si la permutación envía a un elemento en sí mismo, pues no ponemos ese ciclo porque sería una bobada. Entonces la permutación anterior, la de los 5 elementos, la podríamos ver como una permutación de 6 elementos, diciendo a 6 lo envío en 6. Incluso también la podemos ver como una permutación de 7, 8 elementos. ¿Dónde están los otros? Usted, pues los envío a ella mismo, dice, y ya. Entonces, cualquier permutación se puede ver como una permutación de elementos de un conjunto con mayores elementos. Es eso. ¿Cómo vamos a componer dos ciclos? Bueno, usted sabe que como son funciones, las permutaciones son funciones más aún biyectivas, entonces la composición de funciones pues sigue siendo función. Y la composición de funciones biyectivas sigue siendo función biyectiva. Entonces ya tenemos como que ahí sigue siendo la misma cosa, pues vamos a hacerlo con la composición de funciones. Para operar permutaciones es con la composición de funciones, pero usted dirá, si tenemos en ciclos, ¿cómo hacemos para operarlos? No voy a pasarlo otra vez y componer y luego no, tranquilo, es muy fácil. Vamos a hacer con un ejemplo. Tenemos la permutación sigma, aquí con esta notación cíclica, y la operación tau con esta operación cíclica de 6 elementos. ¿Listo? Mira, qué parecido, ¿sí? Porque son las que ya vimos. Y vamos a calcular sigma compuesto tau. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vemos 1, vamos a hacer el ciclo, y vemos a quién lo envía tau primero. Entonces usted se fija, 1 tau lo envía en 3. Y ahora 3 vemos en quién lo envía sigma. Entonces 3 lo envía en 5. Y pongo que a 1 lo envío en 5. Y seguimos con 5. Entonces hacemos lo mismo con las demás imágenes. A 5, vamos a ver, a 5 lo envía en 1 y a 1 lo envía en 3. Entonces aquí fijo va a aparecer un 3. Muy bien. Ahora, a 3 lo envían 5 y aquí a 5 lo envían 2. Entonces, ¿qué va a aparecer ahorita? Muy bien, un 2. Y así seguimos. A 2 lo envían 4, a 4 lo envían 1. Adivine qué va a pasar. Se va a cerrar este ciclo. Muy bien. Y a 4, bueno, y cojo 4, lo envían 6 y a 6 acá lo envían sí mismo. Entonces se cierra el ciclo. Muy bien. 4 a 6, 6 y a 6 acá lo envían sí mismo. A 6 lo envían 2 y a 2 lo envían 4. Entonces ahí tenemos la composición de estas dos permutaciones. Verificar pues que si usted invierte el orden no le va a dar lo mismo. Casi, pero no le va a dar lo mismo. Entonces no es el orden de los factores y altera el resultado. ¿Cuáles serán los inversos de una función biyectiva? ¿Cuál será el inverso? Pues el inverso no es fácil de hallar, pero sabemos que existe. La pregunta es, si nos dan el ciclo, ¿cómo hallamos para hallar el inverso? ¿Cómo hacemos, perdón, para hallar el inverso de ese ciclo? Muy fácil, invertir el orden. ¿Ok? Entonces tenemos aquí tenemos 1, 3, 5, 2, 4 y decimos, no, el inverso es a 4 lo envían 2, a 2 lo envían 5, a 5 lo envían 3, a 3 lo envían 1 y a 1 lo envía en 4. ¿Ok? Lo mismo acá, tenemos estos dos. ¿Cómo hacemos para revertir como para hallar la inversa? Revertimos ambos órdenes, ambos ciclos, perdón. Entonces a 5 lo envían 3, a 3 en 1, a 1 en 5 y ya. Es súper fácil cuando tenemos notación cíclica. También es opcional poner el número más pequeño de cada ciclo al principio. Digamos aquí era 1.
Aquí en este caso era 1, entonces lo puse acá. Simplemente puse aquí el 1, cayó acá y chum, lo dejé lo mismo. Acá lo mismo, pasé el 1 al comienzo y el 2 al comienzo. Ya es por simple y llana costumbre y facilidad de las cosas, pero no está mal si usted no lo hace. Y bueno, la tarea es comprobar que efectivamente son inversos, ya que usted sabe operar, le debe dar la identidad. Entonces vamos a predefinir el grupo simétrico. Sea un conjunto, el conjunto de todas las permutaciones que usted tenga de ese conjunto en sí mismo es un grupo. Vamos a ver por qué. Bajo la composición de funciones. La composición de funciones siempre ha sido asociativa. Entonces, asociatividad, check. Neutro, la función identidad es el neutro, deja a todos iguales y componer con la identidad pues es lo mismo. Entonces, neutro, check. Inversos, ya vimos que toda función biyectiva de las permutaciones tienen inversos. Incluso vimos cómo calcularlas, entonces inversos, check. Y pues es fácil. Ahora sí tenemos la definición de un grupo simétrico, ya, por fin. Tenemos un conjunto A y el conjunto de todas sus permutaciones. Este va a ser nuestro grupo, no A, sino SA con la composición de funciones. ¿Listo? SA con la composición de funciones, o sea, las funciones biyectivas de A en A con su composición forman un grupo y lo vamos a llamar el grupo simétrico de A, que normalmente pues es otra vez S con subscript A. Ahora, normalmente utilizamos no elementos sino números, 1, 2, hasta cierto, hasta n, cierto n. Entonces no utilizamos SA sino decimos SN. Entonces ya cuando ustedes vean SN, saben que es el grupo simétrico, se llama de orden n, grupo simétrico con n elementos, o de las permutaciones de n elementos. ¿Ok? Veamos algunas notas. El grupo simétrico no es abeliano. Ya vimos que la composición de funciones no es conmutativa y vimos un ejemplo arriba o antes que daban dos cosas diferentes. Ya vimos que como no es abeliano, pero ¿cuáles sí conmutan? Que digamos sigma tau sea lo mismo que tau compuesto sigma. Conmutan si la notación cíclica de este y la notación cíclica de este son disyuntas. Es decir, acá si aparecen ciertos números, no aparecen acá. Entonces acá apareció un 1, acá no debe aparecer 1 para que puedan conmutar. Todos los números que aparecen acá no pueden aparecer acá. Y ahí sí conmutan. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque es simple verlo. Decir, bueno, sigma mueve tales números, tau mueve números totalmente diferentes. El orden en que yo mueva esos números, digamos, sigma me mueve 1, 2 y 3, y tau me mueve 3, 4 y 6, no, 3 no, 4, 5 y 6. El orden en que yo, pues, primero muevo 1, 2, 3 y luego muevo 4, 5 y 6, no importa si yo primero muevo 4, 5 y 6 entre ellos y luego muevo 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, ciclos disyuntos que no comparten números conmutan. Siempre. Y el tamaño de este grupo, o sea, el número de elementos que tiene, es n factorial. Y es fácil porque pues es la cantidad de permutaciones que hay. Pero si usted no la ve todavía es por el principio del producto. Si tenemos n casillas que organizar y no podemos repetir porque las permutaciones son un ordenamiento, ¿de cuántas maneras podemos hacerlo? Pues entonces decimos, mire, aquí podemos poner n posibilidades, luego acá n-1, luego acá n-2, etcétera, 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 hasta llegar aquí a una posibilidad. Y cuando usted multiplica todos estos por el principio del producto, le da n factorial. Entonces el tamaño de ese n es n factorial, no es un grupo pequeño, es un grupo muy grande y muy importante. Ahora vamos a ver los grupos diedrales. Los grupos diedrales son también importantes por la cantidad de contraejemplos y ejemplos que nos dan. Son muy bonitos. Ok, vamos a ver qué es un movimiento rígido para entender qué es el grupo diedral. En este caso, si tenemos un polígono regular, nuestro ejemplo va a ser de 6 lados, un hexágono, el movimiento rígido es dejar el mismo hexágono y la misma configuración de esto. Entonces, al lado del 1 siempre va a haber un 2 y un 6, al lado del 2 siempre va a haber un 1 y un 3 y así. Si usted puede mover esto,
y dejarlo pues con esas condiciones, que deje el hexágono igual y mueva simplemente los números, es un movimiento rígido. Veamos un ejemplo. Rotando esto 60 grados en pos de las manecillas del reloj, o sea, hacia allá, hacia acá. ¡Fum! Entonces es uno lo envían dos, mire, acá, dos lo envían tres, lo rotó. ¿Ok? Ese es un movimiento rígido del hexágono. Otro, la reflexión, o sí, la reflexión por este eje de simetría. Unimos este punto, bueno, no va a tener un buen pulso, pero por acá está el centro y generamos esta línea. Uy, súper recta. Y reflejamos con respecto a esta línea. Tan, tan, tan. Queda, fíjese, 2, 6, 3 y 5. Y fíjese, al lado del 1 hay un 1, perdón, hay un 2 y hay un 6. Al lado del 2 hay un 3 y hay un 1. Entonces, es un movimiento rígido. Si nos fijamos, ya lo he insinuado, si nos fijamos, los movimientos rígidos son permutaciones de los nodos, o sea, de las etiquetas que usted lo pone a los nodos de un polígono, con ciertas reglas, ¿no? Y la composición de movimientos rígidos, pues la hacemos como composición de funciones. Esa va a ser, voy a decirlo claro, sin sutilidades, nuestra operación binaria. Componer movimientos rígidos. Primero usted hace una rotación si quiere, luego una reflexión, componer a ver de dónde da. Eso es nuestra operación binaria. Ya que es una operación binaria, el neutro es la simetría identidad, dejar las cosas como están. Y el inverso pues es hacer la cosa al revés. Si usted rotó 60 grados en pos de las manecillas del reloj, el inverso es rotar 60 grados en contra de las manecillas del reloj. Si usted refleja, pues el inverso va a ser desreflejar, o sea, volver a reflejar. ¿Listo? Siguen siendo simetrías, o sea que cada uno tiene un inverso. Y tenemos una operación binaria que es asociativa porque la composición de funciones es asociativa, tiene neutro y tiene inversos. Que tenemos un grupo, el grupo diedral o diédrico, diádrico, diódrico, dodódrico, como quiera llamarlo, de orden n. ¿Ok? O bueno, no de orden n, no el grupo diedral n. Por tanto, tenemos el grupo diedral de orden n. Hay algunas personas que lo llaman de 2n. ¿Ok? Entonces, si fuera de 4, si fuera del cuadrado, le llamarían de 8. Si fuera del pentágono, de 10. Del hexágono lo llamarán de 12 y así. Yo prefiero llamarlo de n por cuestiones de claridad, para no pensar mucho. ¿Ok? Ese es el grupo diedral. Vamos a llamarlo diedral, que es los movimientos rígidos que se pueden hacer y su composición como operación binaria. Vamos a ver por qué lo llaman de 2n, y es porque para cada n mayor a 3, mayor o igual a 3, vamos a ver que el grupo diedral, este color no me favorece, el grupo diedral tiene 2n elementos. Vamos a ver cuáles son más adelante, pero por la prueba. Y es la siguiente. Tenemos claro que para todo nodo i o para todo número i entre 1 y n existe un movimiento rígido que envía a 1 en i. Puede ser una rotación, una composición de rotaciones, una reflexión, lo que sea, pero existe uno. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos, primero ya tenemos n transformaciones. ¿Cuáles? Las que envían 1 en i. ¿Ok? Sí, 1 en i para cada i. Luego, como es un movimiento rígido, ya les dije que el 2 siempre va a ir al lado del 1. Entonces el 2 o le envían i más 1 o le envían i menos 1, a un lado o al otro. ¿Ok? Ahora, pues todas las demás puntos también se van a quedar en la misma estructura, ya les dije, van a quedar unos pegados a los otros o uno al lado del otro en el mismo orden, digamos. Entonces, pues no hay problema con esos otros nodos. Y por tanto, vamos a contar n que envían a 1 en i y a 2 en i más 1 y otros n que van a enviar a 1 en i y en 2 en i menos 1. Y por tanto tenemos 2n transformaciones o movimientos rígidos. No podemos tener más.
no podemos tener más, porque más sería que enviar dos a más adelante, más atrás. No, no se puede. Y con las otras, como mantiene insisto, mantiene el orden de los otros nodos, pues ya, no, determinado a dónde envía uno y en dónde a dónde envía dos, tenemos ya todos los demás. Y por tanto tenemos dos n transformaciones. Ok, entonces las transformaciones de un cuadrado pues son 8. Entonces por eso lo llaman de 8, pero yo prefiero llamarlo de 4. Las transformaciones de un pentágono son 10, las transformaciones o los movimientos rígidos de un hexágono son 12, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles serán exactamente? Pues ya vamos a ver cuáles son. Primero, sí, vamos a ver cuáles son. Para saberlo, pues primero vamos a rotar. Entonces la primera transformación vamos a llamar R de rotación a la rotación en, en sentido, vamos a ponerlo en contra de las manecillas del reloj, rotarlo este ángulo, 2pi n radianes. ¿Ok? Este ángulo, chun, 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 hacia en contra de las manecillas del reloj. Entonces, como mover el 1 una casillita antes, piénselo así. Y eso es R. Y si usted se fija, pues, ¿qué orden tiene R? Tiene orden n, porque es rotar, si usted rota n veces, pues va a volver al mismo sitio. Entonces tiene orden n y no lo va a hacer a puntas rotaciones antes. Entonces tiene orden n. Esas son las primeras n rotaciones. Desde que es dejar las cosas igual, no hacer rotación, hasta Rn, que es, no, Rn-1. ¿Ok? Esas son las primeras n rotaciones. Y tenemos la S, que vamos a llamar S por simetría, a la reflexión de la línea, por el eje de simetría que une 1 con el centro, sin importar, pues como sea. Y ya S es de orden 2, ¿ok? S es de orden 2. La simetría es de orden 2, porque si usted refleja y vuelve a reflejar, pues es como si no hubiera hecho nada. Y vamos a obtener todas las posibles, todos los posibles movimientos rígidos de esta manera. Primero, la igualdad o la identidad, R, rotación, rotación al cuadrado, las primeras n. Y luego agregarle una S. Ya tenemos las siguientes n rotaciones, simetrías o transformaciones o movimientos rígidos o como quiera llamarlo. Y ya tenemos las dos n. ¿Listo? Estos son. Cualquier movimiento rígido que a usted se le ocurra está en alguno de estos. Muy bien. ¿Cuál es el inverso? Y eso lo veremos más adelante. Solo quiero exponerles que es el grupo diedral. Y vamos a pasar a otro, sin título, para tal parece, que es el grupo de los cuaterniones. Otro lleno de contraejemplos y bonitas cosas. Por eso lo vamos a ver. ¿Qué es el grupo de los cuaterniones? Este conjunto va a ser este. Y la operación, no voy a hacer la tabla, pero la operación va a ser muy curiosa y es la siguiente. Bueno, el neutro es 1. El neutro es 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Entonces hasta aquí no pasa nada. Menos 1 por cualquier elemento pues es lo mismo que A por ese menos 1. Y aquí no pasa nada, es el menos. Entonces pues 1 por I. Menos 1 por I es menos I y así. Tenemos estas relaciones pues que está ahora pues muy normal, i al cuadrado o j al cuadrado o k al cuadrado es menos 1. Fíjense que esto se parece a los números imaginarios con i al cuadrado, pero tenemos 3. Bueno, y ¿cuál será el inverso de cualquier elemento? Pues el inverso de cualquier elemento será el negativo. Veamos. ¿Por qué? Porque i por ejemplo, menos i, pues ¿cuánto dará esto? Al mismo tiempo es i por i por menos 1, que ya hemos visto acá. Y eso por asociatividad es i por i por menos 1, y menos 1, esto da menos 1, menos 1 por menos 1 le da 1. Entonces el inverso de cada elemento es su negativo. Y tenemos esta serie de propiedades que usted dirá, nunca en la vida me aprendo esto, qué pereza, yo no vine aquí a un video de YouTube a aprender. Tranquilo, no se preocupe que hay una forma fácil de verlo y es la siguiente. Si usted pone I acá, J acá y K acá, tiene la siguiente. Estos
le dicen lo siguiente. I por J, ¿cuánto le da? K. J por K, ¿cuánto le da? I. K por I, ¿cuánto le da? J. Y lo tiene. Y estas de acá le dan lo siguiente. Devolverse le da el negativo. J por I menos K. I por K menos J. Y K por J menos I. Y listo. Ya y las flechas bien hechas, obviamente, con este diagrama, ya usted puede aprenderse la relación que necesita de el grupo de cuaterniones. Ya con esto terminamos nuestro primer video. Muchas gracias por su atención. Espero cualquier duda, inquietud, sugerencia que sea constructiva, el mejor de los casos, y cualquier comentario en la caja de comentarios. Muchas gracias por su atención y estaremos viéndonos en una próxima ocasión.